Ok, sigamos aprendiendo acerca de gestión, manipulación de archivos en el lenguaje de programación Python. En esta oportunidad crearemos una función que nos permita leer las n últimas líneas de un archivo de texto. En el ejemplo anterior, en el ejemplo 9.3.5, leímos las primeras n líneas. Ok, entonces ahí ya está escrito el código. Ahora crearemos aquí el ejemplo. Escribamos ejemplo 9.3.6. Leer las n últimas líneas de un archivo de texto. Se debe definir una función. Ok, empecemos con la solución. Trabajaremos con dos módulos complementarios para realizar esta operación. Bueno, principalmente el módulo OX. Importemos ese módulo, iniciamos la definición de la función leer n últimas últimas líneas. Entonces, especificamos la ruta del archivo, indiquemos aquí, y la cantidad de líneas a leer. Ok, leeremos el archivo por partes. Entonces, definamos aquí una variable que se llame tamagnio buffer. Escribamos 8192 bytes. A partir del nombre vamos a calcular el tamaño del archivo. Entonces, tamagnio archivo e indicamos ox.exstat, pasamos como argumento ruta archivo y desde ahí obtenemos el tamaño size. Bien, entonces a continuación, definamos aquí una variable auxiliar, llamémosla contador, le asignamos 0 para iniciar. En un ciclo, antes de aplicar el ciclo de lectura, abramos el archivo, decimos with open, ruta archivo, se leerá el archivo como texto, bien, encoding UTF-8. Bien, dejamos aquí la variable de manejo de archivo, F, como siempre, ya por convención, listo, y preguntamos ya dentro del manejador de contexto width si el tamagnio buffer es mayor al tamaño del archivo. Esto quedó mal escrito, falta la O. Tamagnio archivo. Si se cumple esa condición sobre tamagnio buffer, asignamos esta diferencia entre tamagnio archivo menos 1 y tendremos el conjunto de datos. El conjunto de datos. Bien, entonces escribimos aquí datos, creamos una lista vacía. Ahora sí, en un ciclo while hacemos lo siguiente. La variable contador va a ser incrementada en una unidad. Leamos, nos desplazamos según la posición que indique el tamaño del archivo y el buffer. Aquí decimos f.sig para hacer un desplazamiento tamagnio archivo menos tamagnio buffer por contador. Listo. Entonces, a partir de esto, sobre datos, agregamos la siguiente información. Decimos que queremos leer las líneas actuales según el desplazamiento que hayamos
obtenido a partir de la invocación de seek. Ok. Preguntemos aquí si la cantidad de datos leídos, utilizamos la función len sobre la lista datos, si es mayor o igual al número de líneas que queremos leer, o si el archivo ya se encuentra en el final. Decimos aquí f.tell, y si es igual a 0, también detenemos la ejecución del ciclo. Entonces indiquemos acá break. Terminamos ese ciclo while. Voy a dejar esta variable por fuera. Entonces cuando se lea el contenido, cuando termine el ciclo while y cuando se termine la lectura del archivo, retornamos lo que hay en datos. Bien. Entonces aquí podríamos escribir una documentación similar a la que redactamos en la función leer n líneas archivo. Copiamos esto al portapapeles, listo, bajemos un poco y pegamos aquí. Lee una cantidad arbitraria de líneas, lee una cantidad arbitraria de líneas de un archivo de texto. Aquí quiero agregar una parte que indique que son las n últimas líneas. Se leen las n últimas líneas. Ok. Y esto queda igual. Entonces ejecutamos, veamos la ayuda de esta función leer n últimas líneas. Ahí está. Entonces trabajaremos sobre el archivo ruta archivos directorios y archivo países. Ok, entonces indiquemos aquí leer n últimas líneas archivos. Esa es la ruta. Leamos por ejemplo las 5 últimas. Ahí están. Leer, no, aquí esto quedó mal, es la función leer n últimas líneas. Ejecutamos y tenemos un error. Ya sé qué es. Aquí es extend. Ok, volvemos a ejecutar. Esperemos ahí un segundo. A ver, se quedó ahí pegado. Leer n últimas líneas. Entonces, mientras que esperamos, veamos qué está pasando aquí. Calculamos la cantidad de líneas. Tamagnio buffer, ruta archivo. Aquí está la apertura. Preguntamos si el buffer es mayor al tamaño del archivo. Si pasa esa prueba, entonces a tamagnio buffer le asignamos el resultado de esta diferencia. Bien. Contador, ya sé qué pasa. Aquí hay que incrementar en una unidad. Ese ciclo nunca termina. Interrumpamos la ejecución. ¿Listo? Ejecutemos nuevamente esta celda en donde definimos la función leer n últimas líneas y volvemos a ejecutar. Ok. Entonces, ahí que tanto leyó. A ver, leyó bastante contenido. Solamente dijimos que las 5 últimas, contador. A ver, read lines. Acá estamos preguntando si dijimos que las 5 últimas. De pronto en esta primera iteración mostremos en pantalla cuántos elementos tiene datos. Volvemos a ejecutar esa celda, ejecutamos esta otra. Nos dice que 121.
A ver, ¿qué está pasando aquí? Tenemos, o sea, esto solamente se ejecuta una vez y retorna todo esto. A ver, 121, 121 líneas, 121 líneas. A ver, ¿qué está pasando? Esto está leyendo más de la cuenta. Ok, tamaño archivo. Ok, tamaño archivo. Ok, a ver, intentemos lo siguiente. Indiquemos aquí este slicing. Vamos a tomar una sección del contenido de datos. Entonces acá decimos menos n. Quitemos esto de aquí, esta impresión, no la necesitamos. Volvemos a ejecutar esa celda y ejecutamos. Sigue generando más líneas. Menos. Ya entendí. A ver, desde menos n hasta el final. Así está bien. Volvemos a ejecutar y esos son los últimos nombres de archivos. Nosotros podemos quitar esos saltos de línea. Digamos aquí resultado. Ok, guardamos ahí. Y ahora, por ejemplo, en pantalla podemos hacer lo siguiente. Join, que se separen por coma. Listo. Entonces, pasamos por cada R resultado. Quitamos el espacio en blanco que hay al principio y al final sobre el contenido de resultado. Ejecutamos y ahí aparecen esos 5 nombres de archivos. Vayamos hasta el final. Write.exe, wm6pre9.prx y winscx, winhlp32.exe y windowsupdate.log. Son estos 5 nombres de archivos. Bien, aquí podríamos separar con salto de línea. Creo que queda mejor porque no lo agrega. Ya sé qué pasa. Queda como un carácter de secuencia de escape. Entonces, a ver qué hacemos. Ya sé qué hacer. Creemos una lista que tenga esta apariencia y volvemos a mostrar resultado. Ahí ya queda mejor. Esta misma operación la podríamos realizar aquí dentro, pero la hemos realizado por fuera de la definición de la función leer n últimas líneas. Ok, veamos para el caso del archivo de países, indiquemos aquí otra vez la invocación de leer n últimas líneas. En este caso especificamos como argumento archivo países. Veamos los últimos 5 países que aparecen en ese archivo. Mostremos el contenido de resultado. Podemos volver a aplicar esta operación. Ahí están. Es el Congo, Sudáfrica, Panamá, Uruguay y Canadá. Canadá, Uruguay, Panamá, Sudáfrica y el Congo. Genial, ¿verdad? Esa es una posible forma de leer ese contenido. Bien, ya conocemos la utilidad, hemos creado la funcionalidad para la función leer n últimas líneas. Continuaremos con el aprendizaje de archivos en el siguiente video. Hasta la próxima.